¿Qué tal, estudiantes de la salud y personas interesadas en el tratamiento de la artritis reumatoide? En esta oportunidad vamos a comentarles un poco de lo que es la farmacología del tratamiento de la artritis reumatoide. Eh, para ello hay que hablar un poquito del tema, el cual mencionamos, nos hacemos la pregunta de qué es la artritis reumatoide. Pues es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido. Tiene que ver factores genéticos y ambientales, que se caracteriza por la poliartritis simétrica y periférica. La patogenia de la artritis reumatoide se ve implicada en el reconocimiento antigénico de la célula presentadora de antígenos hacia los linfocitos T. Recordemos que las principales células presentadoras de antígenos son tres: células dendríticas, macrófagos y células B. En el caso de las células dendríticas, las cuales van a tener el reconocimiento, bueno, van a tener una molécula que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, va a presentar el antígeno al linfocito T. La proliferación celular, que justamente va a causar el daño hacia la destrucción de cartílago y hueso, y la producción de citocinas, la cual va a causar todo el proceso inflamatorio. Aquí se ven implicadas diversidad de células, ¿no? Como vemos, las células dendríticas, células T, células B, macrófagos, osteoclastos, fibroblastos, neutrófilos, eh, células mastocitos, condrocitos, osteoclastos. Como mencionábamos, la artritis reumatoide tiene que ver un factor tanto genético como un factor ambiental. Una célula presentadora de antígeno va a, en primer lugar, a fagocitar a una molécula, la cual él va a reconocer como extraña y la va a presentar a los linfocitos T. Pero esta molécula que reconoce como extraña, pues una molécula propia, solo que ha ocurrido el quiebre de la tolerancia, que es un proceso todavía no muy conocido, pero tiene que ver un gen que es muy variable, que es el HLA, específicamente el DR4. Entonces la célula presentadora de antígeno va a presentar este antígeno por la primera señal, que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, hacia el receptor de la célula T, y por medio del CD80 u 86 al otro receptor del linfocito T, que es el CD28. Entonces, esta célula T va a variar, va a madurar en dos tipos: la célula TH1 y TH17. Cada una de ellas va a tener una fabricación específica de moléculas que van a producir el proceso inflamatorio. Entonces, estas se van a diferenciar en TH, las T efectoras. Las células T van a tener una molécula que es el CD40L, que va a ser presentada hacia el linfocito B. Este linfocito B pues va a tener el receptor CD40 y va a activarse. Esa activación de la célula B va a producir, va a realizar que esta célula B produzca anticuerpos. Estos anticuerpos, también conocidos como factor reumatoide, seguido de las células T efectoras, van a producir tanto interferones gamma como interleucina 17, que va a activar al macrófago. El factor de necrosis tumoral va a tener una importante función, como vemos aquí, gracias al RANK, que va a fomentar la maduración de los preosteoclastos a osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos tienen la función de destrucción de hueso, entonces se ve aumentada la destrucción y disminuida la proliferación que está dada por los osteoblastos. En el caso de las células T efectoras, va también a colaborar en la formación o en la maduración y en la proliferación de fibroblastos. Entonces el factor de crecimiento de fibroblastos eh, va a realizar un aumento de la sinovia, con más todos los procesos que vamos a hablar más adelante, como vemos aquí, ¿no? La célula presentadora de antígeno, por su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, gracias a una susceptibilidad genética, va a hacer que el linfocito CD4 tenga este antígeno que
se cree que es foráneo, pero bueno, que el linfocito T cree que es foráneo, pero que realmente es propio. Entonces va a desencadenar varios procesos, como el cual es la activación endotelial, aumentando la adherencia de linfocitos y la diapedesis de los linfocitos hacia la zona inflamatoria. Otra acción también es que va a activar a los linfocitos T, como habíamos mencionado, produciendo la activación del factor reumatoideo, formación del factor reumatoideo. Todo esto, más que se activan también pues, los macrófagos y aumenta la proliferación, como vimos hace un momento, de fibroblastos, de condrocitos, de células sinoviales, y va a formar todo esto el panus. Todo esta formación va a producir la destrucción de hueso y cartílago. Bien, en todos estos procesos van a confluir en este lugar. Las moléculas inflamatorias que van a ser causantes de todo el problema de la artritis reumatoide van a confluir aquí. Estas señales de activación van a hacer que el inhibidor del factor nuclear, este factor nuclear va a activarse, retirando. Normalmente este factor nuclear se encuentra en el citoplasma con un inhibidor, pero como mencionamos, estas señales van a retirar a este inhibidor de tal manera que esta sinasa va, al retirar este inhibidor, va a hacer que se active este factor nuclear, va a ingresar a través de la membrana nuclear y va a activar genes. Estos genes que van a ir al citoplasma para fabricar proteínas inflamatorias. Ya sabemos el proceso de traducción, bueno, transcripción, traducción. Con lo consiguiente, el aumento de sustancias inflamatorias que ya hemos mencionado, y aquí vemos, ¿no?, la sinovia cómo va a aumentar de tamaño, los osteoclastos van a destruir el hueso, aquí observamos cómo los osteoclastos destruyen el hueso, el fibroblasto va a aumentar, ya que va a fabricar sustancia, va a aumentar el tamaño de la sinovia, va a producir la deformación, destrucción, las células T también van a seguir activando, células B van a seguir produciendo proteínas, sustancias inflamatorias, igual que los plasmocitos, las células B, va a aumentar la angiogénesis, o va a producirse la angiogénesis, con lo cual va a favorecer la migración de los leucocitos hacia esta zona. Bien, de los tipos de sinoviocitos, que son dos, quien se va a aumentar son los sinoviocitos tipo fibroblasto. Entonces, hay que considerar eso, lo que mencionábamos aquí. Los macrófagos van a producir factor de necrosis tumoral, interleucina 1, la cual va a hacer que el endotelio fabrique o exponga hacia el lumen ciertas proteínas que van a favorecer la adherencia de los leucocitos y seguidamente van a ingresar. Entonces van a establecer una buena adherencia, va a ingresar el leucocito hacia la zona inflamatoria. Recordemos de que hay angiogénesis, aumenta la formación de vasos sanguíneos, aumenta la adherencia, aumenta la diapedesis, aumenta la migración de leucocitos hacia la zona inflamatoria. Nuevamente aquí no vemos cómo esta célula presentadora de antígeno va a activar a las células T, esta va a diferenciarse, esto va a seguirse con una consecuente activación y la formación del factor reumatoideo, que son nada más y nada menos que anticuerpos, ¿no? Bien, dentro de las funciones o de los roles del factor reumatoideo, eh, el factor reumatoideo pues nada más y nada menos que un anticuerpo. Entonces, este factor reumatoideo, que es un anticuerpo de tipo inmunoglobulina, que puede ser un G, A, E o M, pero bueno, el más abundante es el de tipo M, va a, va a estar producido contra la porción aquí contra la porción FC de la inmunoglobulina G, la cual va a tener al péptido que supuestamente es foráneo, y esto va a realizar la célula B, va a absorber, va a fagocitar
y va a presentar este péptido foráneo hacia las células T para activarla. Entonces, presentación de antígenos, como vemos aquí, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad. Como mencionamos, ¿no? Este factor reumatoideo puede ser dosado. ¿De qué manera? Es una manera simple, como decía, el látex va a cumplir la función del péptido foráneo, y la inmunoglobulina G va a cumplir esta función, ¿no? Entonces vemos que este complejo va a estar eh, como, como sustancias que al momento de agregar la muestra del paciente, si aglutina, o sea, si ocurre este proceso, y si se ve que aglutina, pues sí hay factor reumatoideo, ¿no? Y bueno, si no aglutina, pues no existe el factor reumatoideo. Es muy probable que todavía no empiece a fabricar el factor reumatoide, no se descarta todavía, pero al menos no hay factor reumatoideo. Otra de las funciones del factor reumatoideo es que activa el complemento. Y recordemos que el complemento pues, es uno de los componentes de la respuesta inmunitaria defensiva ante agentes hostiles o antiagentes que causen daño, con lo cual, con lo consiguiente, va a facilitar la fagocitosis y va a dirigir la lisis. Vemos aquí cómo la inmunoglobulina G se va a adherir, ¿no? Va a unirse a fibras colágenas y esto va a favorecer a la activación del complemento, ¿no? Bien, cuando el macrófago se activa por diferentes causas, va a formar interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Y ya que mencionamos esto, cabe aquí recordar o cabe aquí mencionar que dentro de los fármacos que están aprobados hoy en día, que son productos biológicos, existe uno que es los inhibidores del factor de necrosis tumoral, que son 5, que luego vamos a hablarlos. Entonces van a disminuir este factor de necrosis tumoral, esta acción del factor de necrosis tumoral. Bien, y estas dos moléculas lo que van a realizar en el organismo es múltiple. Por ejemplo, reacciones de fase aguda, que ya conocemos que son fiebre, aumento del sueño, disminución del apetito. Dentro de los efectos endoteliales, habíamos mencionado que es el aumento de la adherencia de los leucocitos, también el aumento de la síntesis de prostaglandinas. También había otras moléculas fomentaban la angiogénesis. En el caso de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral también aumentaba la proliferación de fibroblastos, la síntesis de fibras colágenas, lo cual va a empeorar el caso, ¿no? Porque va a producir el panus junto con los leucocitos y células sanguíneas que van a llegar al lugar de la inflamación. También en el efecto de los leucocitos va a aumentar la secreción de interleucina 1 y interleucina 6 que van a ser muy activas en el proceso inflamatorio. Bien, aquí esta diapositiva nos sirve para poder ver cómo también se van a fabricar moléculas antiinflamatorias, pero son tan pocas o quizá la actividad de las proinflamatorias son más que las antiinflamatorias, que pues casi no se ve efecto. Entonces, ni la interleucina 10 ni ninguna otra molécula antiinflamatoria va a tener un efecto que tenga utilidad en contra de todo el proceso de la artritis reumatoide. Aquí vemos, ¿no? cómo va a aumentar, a activar todo esto, el proceso. En cambio aquí esto va a inhibir, ¿no? Entonces los fibroblastos también se encargan de la formación de metaloproteinasas, las prostaglandinas, la activación de complementos. En cambio los macrófagos van a aumentar la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y así va a empeorar el proceso inflamatorio. Esta diapositiva también nos sirve para poder ver los efectos tanto locales y sistémicos. En el caso de los locales, erosión, ya que el RAL va a tener una función de activación de los osteoclastos.
En el caso también de los procesos sistémicos o los efectos sistémicos que se da en cuanto a la activación de esta hepcidina que se sintetiza en el hígado y esta va a regular el metabolismo del hierro. Entonces va a tener efectos sistémicos como por ejemplo la anemia. Hay una serie, ¿no? Bien, los criterios revisados del Colegio Americano de Reumatología para el diagnóstico de la artritis reumatoide son 7, los cuales por medio de clínica y de análisis de laboratorio vamos a poder identificar si la persona, el paciente, cuenta o no con la artritis reumatoide. Y pues para ello hay que preguntar bien sobre la rigidez matutina. Tiene que ser de mínimamente 1 hora de duración si la persona despierta y antes de que sus articulaciones se vuelvan con la movilidad de siempre, tiene que ocurrir por lo menos transcurrir 1 hora. En cuanto a la artritis, también de 3 o más áreas, las más posibles áreas en las que se puede localizar esta artritis, este dolor de las articulaciones son las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, rodillas, codos, tobillos y metatarsofalángicas. En cuanto a la artritis en manos, también solamente tienen que estar presentes en las interfalángicas proximales o metacarpofalángicas o muñeca, mas no en las interfalángicas distales. La artritis simétrica eh, no necesariamente tiene que ser absoluta si es el dolor en la misma intensidad. El compromiso sí tiene que ser simultáneo en las mismas áreas articulares, en ambos lados del cuerpo. Se acepta la afección bilateral de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas o metatarsofalangicas. Los nódulos reumatoides, que es cuando la inflamación ya está teniendo sus consecuencias, son nódulos subcutáneos sobre las prominencias óseas o en superficies extensoras o en regiones yuxtaarticulares al lado de las articulaciones, ¿no? En el análisis de laboratorio, el factor reumatoideo, si está presente, como ya hemos visto cómo se dosa el factor reumatoideo, en las alteraciones radiológicas también que son típicas en las radiologías posterior-anteriores de las manos y de las muñecas, que puede incluir erosiones o descalcificación ósea. Ahora, de estos 7 criterios, mínimamente tienen que haber 4 de estos 7 criterios y de estos 4 primeros, mínimamente tienen que estar presentes por 6 semanas. En cuanto a los pacientes que tienen 2 criterios positivos, no se descarta definitivamente que no tenga artritis reumatoide, hay que tenerlos en observación. El tratamiento de esta enfermedad básicamente consta de 4 tipos de medicamentos: AINES, glucocorticoides, los FARME, que son fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, y productos biológicos, que realmente son caros, ¿no? Los medicamentos que se utilizaban anteriormente y que, bueno, en algunos hospitales se siguen utilizando, pero realmente no deberían utilizarse, pues tienen una eficacia inconstante, ¿no? Y efectos tóxicos. Para el tratamiento de la artritis reumatoide hay que tener en conocimiento qué es lo que se busca al momento de realizar el proceso del tratamiento. El principal objetivo del tratamiento en el paciente con artritis reumatoide es la remisión de la enfermedad o al menos alcanzar un bajo nivel de actividad clínica. La meta obligatoria en todo paciente es controlar la actividad de la enfermedad con el fin de mejorar los síntomas, disminuir el daño articular, prevenir la limitación funcional y mejorar la calidad de vida. Esta enfermedad, si avanza, si no se trata, es incapacitante, ¿no? Abogados, ingenieros, médicos que trabajan con la mano, pues de forma totalmente incapacita la profesión que pueda tener. Bien, dentro de los AINES hay que tener en cuenta que cualquier AINE puede funcionar, pues todos estos presentan una eficacia similar. Son complementos para controlar los síntomas, ya que tienen función analgésica y antiinflamatoria. La inhibición, bueno, la función o
El mecanismo de acción de de los AINES justamente es la inhibición de la COX-1 y COX-2, ¿no? Que son la ciclooxigenasa 1 y 2, y pues cada una de estas va a fabricar moléculas que van a tener diferente función. Lastimosamente, esto causa algunos problemas. Si se inhibe la ciclooxigenasa 1, pues no va a haber una buena protección de la mucosa gástrica y es justamente el efecto adverso principal de los AINES, que es la hemorragias gastrointestinales. En cambio, si se inhibe a la enzima ciclooxigenasa de tipo 2, sí va a tener efecto, ¿no?, en la inflamación, pues va a disminuir esta. Pero para ello se han fabricado medicamentos o AINES que van a tener esa actividad selectiva de solamente inhibir a la ciclooxigenasa 2. Tal es el caso del meloxicam, que es el más conocido. Los glucocorticoides se utilizan para un control rápido antes de comenzar con el tratamiento eficaz base, que es de los fármacos, ¿no? Los efectos adversos se conocen la osteoporosis, ¿ya?, que es por el consumo de 5 miligramos o más por día por más de 3 meses, y entre otros, ¿no? Glucocorticoides. Vemos aquí, ¿no?, el mecanismo de acción, justamente inhibir la fosfolipasa, la cual es una enzima que va a transformar los fosfolípidos de la membrana celular hacia el ácido araquidónico. El medicamento principal o los fármacos principales son estos, ¿no? Los fármacos antirreumáticos, estos van a atacar en sí el problema, no los síntomas, sino el problema, ¿no? Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, FARME. Estos van a hacer lenta o van a evitar la progresión estructural de la artritis reumatoide. El problema es que la acción es en 6 a 12 meses, por eso es que se utilizan glucocorticoides, AINES para los síntomas. Dentro de estos FARME tenemos al metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, la hidrocloroquina, o también puede ser la cloroquina, ¿no?, que son los antimaláricos. Dentro de los productos biológicos, que son, como mencionamos, bastante caros, son productos proteínicos diseñados sobre todo para actuar sobre citocinas y moléculas de superficie. Bueno, mencionamos aquí que los primeros fueron los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Estos son cinco que se podría decir están clasificados en dos grupos. Un grupo de tres, de los cuales son anticuerpos monoclonales, antifactor de necrosis tumoral, que incluyen a el infliximab, adalimumab y golimumab. De estos, el adalimumab y el golimumab se pueden utilizar como monoterapia en el caso de que la persona tenga efectos adversos al metotrexato, o en sujetos en la cual haya una inadecuada respuesta de este último. El certolizumab y el etanercept también se pueden administrar como monoterapia, pero el problema de estos inhibidores de factor de necrosis tumoral es que no se debería usar en sujetos que cursan con infección activa, y justamente ese es el mayor peligro de este tipo de medicamentos, ¿no?, que es principalmente por la micosis y por una TB latente. Los otros productos biológicos son la anaquira, que va a tener que es un antagonista del receptor de interleucina 1, entonces va a disminuir la actividad de esta. Luego el abatacept, que va a tener una función inhibiendo la coestimulación de los linfocitos T, bloqueando las interacciones CD28 del linfocito T con CD80-86 de la célula presentadora de antígeno. También puede inhibir la función de células que presentan antígenos por señales inversas a través de la CD80 y CD86. El rituximab es un fármaco, un anticuerpo monoclonal quimérico contra los CD20. Recordemos que los CD20 están presentes en los linfocitos B, como habíamos visto anteriormente. Entonces va a disminuir la proliferación del factor reumatoideo.
El fármaco biológico, el producto biológico, el tocilizumab, es un fármaco que es un anticuerpo también monoclonal, dirigido contra la membrana y las formas solubles el factor de interleucina 6. Bien, ahora rápidamente mencionamos los medicamentos que pertenecen a cada grupo, por ejemplo, de los FARME. El principal, el de primera línea, el más importante es el metotrexato. Viene en presentaciones de 2,5 miligramos. Y bueno, el mecanismo de acción es justamente porque tiene un parecido con los folatos, con el ácido fólico. Y bueno, de esta manera va a inhibir a la dihidrofolato reductasa, la cual es una enzima implicada en la síntesis de novo de purinas y pirimidinas, necesarias para la formación de ADN y para una posterior proliferación celular. Otra función del metotrexato es que va a inhibir a la enzima ICAR. En sí el metotrexato se va a acumular en forma de poliglutamatos que tienen afinidad justamente por esta enzima, que bueno, su nombre es un nombre largo, es la 5-aminoimidazol 4-carboxiamida ribonucleótida, ICAR. La inhibición de esta enzima o de este complejo enzimático conduce a un aumento de la liberación de adenosina, ya que no se va a transformar en inosina, va a salir hacia el exterior de la célula y esta adenosina va a interaccionar con los receptores específicos de células del sistema inmune de tipo 2 y tipo 3 y de esta manera va a desencadenar una respuesta inhibitoria cuyas consecuencias son la apoptosis de linfocitos activados, la disminución de la producción de factor de necrosis tumoral, interleucina 6 y demás moléculas proinflamatorias. Otras consecuencias de la acción del metotrexato es la inhibición de la migración de los leucocitos, la reducción de la actividad de la ciclooxigenasa tipo 2, la cual va a estar implicada en la inflamación, y también la disminución de la producción de las metaloproteasas. Como vemos aquí rápidamente, el metotrexato está implicado en la disminución de la proliferación, ¿eh? Va a aumentar la apoptosis, disminuye la proliferación o la activación de linfocitos B a partir de linfocito T. También va a fomentar la aparición de moléculas antiinflamatorias. De igual manera va a inhibir la síntesis de moléculas proinflamatorias y de esta manera va a tratar de soslayar el problema de la artritis reumatoide. Los efectos farmacológicos, bueno, la absorción es dependiente de la dosis, varía según el tránsito intestinal, las comidas, la diarrea. Los antibióticos no absorbibles disminuyen la absorción. También el estreñimiento aumenta su absorción. En el caso en el suero circula unido en un 50% a proteínas con una vida media de entre 3 a 10 horas. La biodisponibilidad oral es de 33% y parenteral 77%, ¿no? Entonces tiene una actividad, la vía hepática, que va a tener una actividad enzimática sobre los medicamentos. La excreción renal, 90%, y la gastrointestinal en un 10%. Dentro de los efectos adversos, los más, se podría decir lo más grave, es la elevación de las enzimas hepáticas. Y para eso siempre se hace un dosaje de estas. Ahí tenemos una lista de todos los efectos adversos del metotrexato. Contraindicaciones: embarazo, disfunción renal o hepática, pacientes con psoriasis, con depresión preexistente de médula ósea. Por ello que el metotrexato se administra con ácido fólico. La leflunomida va a tener una actividad bastante parecida al metotrexato, al igual que la mayoría de fármacos. Inhibe la dihidroorotato deshidrogenasa, pero al fin y al cabo lo que va a hacer es la disminución de nucleótidos y con ello va a disminuir la proliferación celular. Dentro de los mecanismos de acción de la leflunomida, pues disminuye la actividad de las tirosincinasas. Habíamos mencionado que estas sinasas iban a activar al factor
nuclear, ¿no es cierto? Iban a activar justamente a este factor nuclear que iba a ingresar a través de la membrana nuclear y iba a activar a los genes que iban a sintetizar moléculas de la inflamación. De esta manera disminuye la producción de citocinas proinflamatorias y aumenta las citocinas antiinflamatorias. También inhibe el contacto intercelular al disminuir la glicosilación de moléculas de membrana, lo que ocurre en el endotelio, y lo cual va a inhibir el reclutamiento de leucocitos hacia la zona inflamatoria. También tiene un efecto al regular el balance entre las metaloproteasas y sus inhibidores. Aquí vemos cómo la leflunomida va a realizar una disminución de la diapedesis, también va a disminuir la formación, ¿no? La glucosilación, como habíamos visto, y va a disminuir la agregación o la unión de los leucocitos hacia el endotelio, con una posterior diapedesis y migración hacia el lugar de la inflamación. Otro efecto de la leflunomida es disminuye esta interacción, también va a aumentar las moléculas antiinflamatorias. La leflunomida va a tener también una importante función aquí en la inhibición de la activación de las células B. La sulfasalacina es un fármaco resultante de la combinación covalente de un salicilato. Bien, la función que va a tener esta es justamente, al igual que el metotrexato, aumenta niveles de adenosina y produce los mismos efectos ya mencionados. Inhibe la proliferación de células B, inhibe la proliferación de células endoteliales, o sea, disminuye la angiogénesis. Se administra por vía oral y se absorbe solo una pequeña cantidad del fármaco completo en el intestino delgado. La forma de presentación son comprimidos de 500 miligramos en el caso de la sulfasalacina. Los efectos adversos, bueno, no son tan graves, pero sí tenemos frecuentes como son las náuseas, vómitos, cefalea. También puede ocurrir anemia hemolítica, que es el caso más grave, ¿no?, de este efecto adverso, el efecto adverso más grave. Aquí vemos, ¿no?, cómo la sulfasalacina va a realizar la inhibición de la activación y proliferación de las células B. También va a inhibir la síntesis de moléculas proinflamatorias. Aquí vemos cómo la sulfasalacina va a disminuir la angiogénesis, como mencionamos, con lo cual va a hacer que se disminuya la proliferación de leucocitos en el lugar de la inflamación. La sulfasalacina, ¿ve?, cómo disminuye esta adherencia. La sulfasalacina, como metotrexate, como la leflunomida, también va a tener una importante función en la inhibición de las enzimas, inhibición de la síntesis de prostaglandinas, de leucotrienos, que estos son encargados de la destrucción del hueso y cartílago, activando al RAL, ¿no?, a la activación de osteoclastos. Otra función de la sulfasalacina es que disminuye o inhibe la activación y proliferación de fibroblastos. Ya mencionamos qué actividad tienen estos. Bien, la cloroquina e hidrocloroquina son útiles en el tratamiento de algunas enfermedades reumáticas. Sabemos que estos son también para el tratamiento, bueno, principalmente para el tratamiento de la malaria, pero cae perfectamente bien en la artritis reumatoide, pues tiene una actividad también antiinflamatoria. Aquí vemos, por ejemplo, cómo justamente el antimalárico va a tener, al igual que el metotrexato y lo demás Farme, una inhibición de las enzimas de la prostaglandina, leucotrienos, con su mecanismo de acción que ya hemos visto, que es la destrucción de hueso y cartílago. La administración va a ser por vía oral, indicado fundamentalmente en el tratamiento de la artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Es una medicación bastante segura, pues la toxicidad es baja, quizá la más grave sea la oftalmológica. Aquí tenemos una tabla de lo que son efectos secundarios de los antimaláricos. En cuanto a la dosificación, sí he extraído los datos directamente del Harrison, el cual nos menciona que el metotrexato, la dosis mínima es de 10
y la dosis máxima de 25 miligramos por semana. La leflunomida, que se encuentra en presentaciones de 10 y 20 miligramos, se puede dosificar de 10 a 20 miligramos por día. La sulfasalacina, de 500 miligramos su presentación, en dosis iniciales de 500 dos veces por día y de sostén de 100 a 1500 cada 12 horas. La hidroxicloroquina, de presentaciones de 200 miligramos, también tiene dosis mínima y máxima de 200 y 400 respectivamente, menores o iguales a 6,5 miligramos por kilogramo de peso, es lo que se debería de administrar. Se usa con ácido fólico el metotrexato, ya que de esta manera se disminuye los efectos tóxicos. Bien, como mencionaba anteriormente, antes de administrar el metotrexato, hay que vigilar la biometría hemática, hay que realizar una prueba de función hepática y una prueba de función renal. Bueno, eso ha sido todo en esta oportunidad. Muchas gracias. Les habló un estudiante de medicina. Muchos éxitos a todos. Hasta pronto.